invitado se trata del ministro de Desarrollo Social, que también viene de Asunción. Él es Mario Varela Cardoso, un conocido de la casa, porque cuando en otro momento hacíamos Oviedo Press Radio siempre lo invitábamos. Pero antes de entrar en la charla, porque tenemos mucho que hablar con él, le invitamos a mirar esta breve biografía de Mario Varela Cardoso. Como siempre digo, los que los conocen, para que lo conozcan un poco más, y los que todavía no, para que comiencen a conocerlo. Hoy en Mejor Hablemos recibimos a Mario Alberto Varela Cardoso, ministro de Desarrollo Social. Es miembro de una numerosa familia ovetense, hijo de Lorenzo Varela e Isabel Cardoso. Es el cuarto de los 7 hermanos que componen la familia. A sus 40 años ya cuenta con una vasta trayectoria política, llegando a ocupar una de las carteras más importantes del gabinete de gobierno, Desarrollo Social. Aunque quiso ser médico, sus condiciones económicas le permitieron estudiar la carrera de Derecho y desde el año 2006 es graduado con honores de la Universidad Nacional de Asunción, filial Coronel Oviedo. Conoce mucho del mundo de la comunicación, de donde proviene, habiendo ejercido el periodismo en Coronel Oviedo. Sus amigos y compañeros lo recuerdan como un inquieto joven que comenzó a incursionar en la función pública a finales de la década de los 90 como secretario de prensa y de la juventud de la gobernación de Caaguazú. Está casado con Fátima Iglesias, con quien disfrutan de tener 3 hijos, José Manuel, Jacqueline y Juanse. Fue miembro activo del centro de estudiantes de su colegio, el Dr. Pedro Pepeña, y vicepresidente de la FUO. Es docente universitario. En el año 2013 fue electo gobernador del 5º departamento de Caaguazú. En el 2018 se postuló para la diputación, resultando ser número 1 de la lista de la Asociación Nacional Republicana, del cual es miembro titular. Es diputado nacional con permiso tras ser llamado por el presidente Mario Abdo para ocupar el cargo de Nobel Ministro de Desarrollo Social. Su nombre suena como posible candidato para presidente de la ANR por parte del oficialismo, Colorado Sañetete. Le gusta cantar y dicen que se le da muy bien. Hoy no podremos comprobarlo, porque tenemos mucho que conversar de políticas públicas y política partidaria. Hoy, en Mejor Hablemos, Mario Varela Cardoso. Bienvenido, Mario, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Me permitís tutearte hoy? Sí, bueno. Bienvenidos a Mejor Hablemos. La biografía más completa que pude hacer. ¿En serio? Sí. Y eso que nos costó conseguir datos tuyos, ¿eh? Tuvimos por ahí unos cómplices que nos ayudaron. ¿Estás llegando de Asunción ahora, ministro? Sí, decías en la presentación que venía a Asunción. En realidad yo me voy de acá a Asunción. Ah, te vas de acá. ¿Estabas de gira? No, es una manera de decir. Ajá. Vine para el programa. Uh-huh. Además tenemos mañana un compromiso con el ministro de Obras Públicas, un acto muy importante en Juan Manuel Frutos a las 10:30 horas. Se prevé el acto oficial del anuncio de la obra de la duplicación de la ruta 7, 2 y 7. Y posteriormente vamos a estar en José Amigo. ¿Cómo anuncio? Es un anuncio. De que ya sí, esta vez va a iniciar. Sí, incluso te puedo leer con más precisión Sí. de qué se trata el evento. Nosotros justamente recibimos la invitación en el día de la fecha. El ministro Arnoldo Vinz, Sí, que se pegó un susto estos días, ¿eh? se pegó un susto, pero por suerte no pasó a mayores. Uh-huh. Ahí sí los compañeros me pueden Sí. ayudar con la invitación. Bueno, vamos a charlar después de qué va a pasar en nuestro departamento, que es importante también. Ministro, quisiera yo saber, por ejemplo, ¿qué está...? Sí, no te preocupes. ¿Te molesta el aire? Vamos a apagar. Sí, claro que sí, se puede bajar, sí. Bueno, ministro, ¿qué está pasando en el país? ¿En qué sentido? Hay una queja de desaceleración económica, y no solamente queja, sino que análisis de mucha gente, y el Banco Central aparentemente ahora toma intervención y el Estado inyecta 1.500 millones de dólares a través de bonos. ¿Qué pasó para que lleguemos a ese límite? Y te pregunto porque el Ministerio de Desarrollo Social es uno de los ministerios que trabaja mucho para sostener socialmente al país. Efectivamente, hoy tenemos un contexto nacional e internacional que tiene efectos en nuestra economía. Uh-huh. Hay factores que son externos, en donde no podemos intervenir
como es este caso de la desaceleración económica de la crisis argentina, tiene un efecto, tiene una repercusión. ¿Quién no tiene un amigo, un vecino, un pariente que vive en Argentina? Y hoy las remesas que vienen de ahí, evidentemente, tienen una depreciación importante. Lo que valía un peso, ahora cuesta, o sea, prácticamente ahora vale medio peso. 47% de inflación del año pasado, una situación muy complicada en la Argentina, hay una crisis importante. Y nuestra economía depende mucho de los países grandes. Nosotros estamos justo como el jamón de un sándwich en el medio de dos gigantes. El Brasil también. Brasil tampoco está pudiendo repuntar muy bien. Tuvo crisis políticas importantes en los últimos años y tuvo efecto también en la economía. Nos explican también los técnicos del equipo social que increíblemente, Cristian, hoy lo que pasa entre Estados Unidos y China parece muy lejos de eso y que no nos va a afectar, también afecta. La guerra comercial, o sea, hay una recesión mundial y eso tiene un efecto. Afortunadamente, para que no todo sea negativo y para que podamos ser optimistas, el Paraguay tiene una macroeconomía estable. El Paraguay no tiene un problema de default, no caemos en la cesantía de pago, el Paraguay cumple sus compromisos de créditos internacionales, por eso emitimos bonos. Tenemos casi 8.000 millones de dólares de reserva monetaria del BCP. ¿Vos sabías que la Argentina liquidó su reserva? Sí. No tiene nada. Tiene el Salvador del FMI. Exacto, 121.000 millones de dólares de préstamo para Argentina recibió el oxígeno del Fondo Monetario Internacional. Pero para no entrar en cuestiones muy complicadas, para que la gente entienda, esto va a tener un tiempito, pero hay una posibilidad de repunte. Otro agregado más de un hecho exógeno que es el clima, que tuvimos crecidas fuera de tiempo que no estaba previsto. Bueno, antes de entrar al clima, y mencionaba que faltaría algo para que haya un repunte, un tiempo. Y la gente es impaciente en ese sentido, Mario. Entonces yo te hago la pregunta, ¿cuándo esto empieza a moverse de nuevo? El pronóstico positivo optimista es que en este segundo semestre del año podamos tener una mejoría. Estamos hablando de julio para adelante, ¿verdad? Eso tiene que ser gradual. Por eso el gobierno anunció esta semana, yo estuve presente en la reunión con el señor presidente de la República, Mario Audo, que también nos está dando directivas, instrucciones para que podamos paliar esta situación. Y el equipo económico con el equipo social, con el gabinete social, presentó un paquete de acciones concretas. Acelerar los procesos en materia de inversión pública, estamos hablando de más de 1.500 millones de dólares. Hablamos de inversiones en materia de obras públicas. Justamente mañana el ministro Vince está en el departamento que pasó haciendo el anuncio del inicio prácticamente de la ejecución de la duplicación de la ruta 217. Desde Pastoreo hasta el Pacaraí. Pastoreo hasta el Pacaraí. Eso le va a dar una dinámica importante. Estamos hablando de un paquete de más de 400 millones de dólares. Eso va a necesitar personal, va a requerir también el arrendamiento, alquiler de camiones, tractores. Eso puede generar una inyección económica importante. Como se dice importante. siempre que las obras públicas hasta al que vende empanada le viene bien. Al yoyero que vende en la esquina el Pojaro Usá, o sea, a todos nos va a venir muy bien. Coronel Oviedo específicamente, porque estamos acá en la ciudad de Oviedo, va a tener una circunvalación que va a tener una inversión prácticamente de 6 a 7 millones de dólares. Y esa plata va a quedar acá. Hay un escenario positivo, la construcción de los puentes en Murtiño con Paraguay, más de 64 millones de dólares se prevé la inversión. Yo creo que hay un escenario optimista. Es cierto, se siente un poco en el ambiente, pero hay que tener en cuenta que son situaciones que también factores exógenos externos que no puede intervenir el Estado. Ahora, en donde el gobierno sí puede intervenir, hay que intervenir. Y creo que este paquete es importante. Se le ha dado un presupuesto adicional al Ministerio de Urbanismo y Vivienda de 30 millones de dólares más para construir más 5.000 viviendas más de lo que tenía previsto. También Ministerio de Agricultura y Ganadería se le ha dado un presupuesto adicional de 30 millones de dólares para microproyectos en materia de
fondos para pequeños proyectos. A ver, ¿cómo podemos explicar esto, ministro? Estamos hablando de presupuesto adicional, 30 millones de dólares Sí. para 2 ministerios. Pero aquí lo que se cuestiona es Sí. la baja ejecución presupuestaria y no la falta de presupuesto. También es un tema que se había abordado también. Eso ha mejorado notablemente. En lo que respecta a nosotros, yo tengo que rendir cuentas también Sí, a la ciudadanía sí. del Caguazú, porque soy de acá. Quiero ir de lo, Nosotros de lo tenemos, macro a lo sí, tuyo después. nosotros tenemos una ejecución del 42.80% de ejecución, casi 43%. Somos uno de los ministerios de más alta ejecución presupuestaria. Hubo también algunas cuestiones en donde lamentablemente en algunas publicaciones no eran correctas, porque el Ministerio de Vivienda tiene una ejecución superior a lo que se había publicado. Está alrededor de los 23% en realidad. Hace 15, Que igual sigue 20. siendo un poco baja, ¿verdad? Igual puede ser mejor, o sea, porque en el ámbito de la construcción genera mucho empleo. Sí. La idea de este paquete, ya que estamos hablando de los macro Sí. y de los anuncios, del plan de contingencia, la idea de este paquete es generar más de 50.000 empleos, ¿verdad? En la ejecución. Tal vez pueda inclusive hasta multiplicarse eso más. Pero evidentemente Pero la directo, inversión, ¿verdad? directo, claro. Estamos hablando del albañil que se contrata o del operador de máquina que se va a contratar. Y en forma indirecta, mucho más, evidentemente, ¿verdad? Si una persona tiene trabajo, puede ir a comprar en una boutique, puede ir a comprar en el mercado. O sea, en forma indirecta eso puede generar mucho Porque más. justamente eso es lo que no hay ahora circulante. Exacto, circulante. El Estado paraguayo, por suerte, y para tranquilidad también la ciudadanía, tiene esa solvencia. Nosotros tenemos un presupuesto no inflado, porque si tenemos un presupuesto inflado, ficticio, eso tampoco sería real. Y esa plata existe porque también tenemos bonos que el Estado paraguayo emitió por 500 millones de dólares, de los cuales esos 30 millones de esos 500 pasan a agricultura ahora directamente, como una ampliación presupuestaria. Nosotros, en lo que respecta a nuestro ministerio dentro de este plan, se ha planteado un pago anticipado del programa, dentro del programa Tecopora. 30 días antes, nosotros ya hemos pagado, lo publicamos en las redes sociales, Ñembucú, estuve en Ñembucú, mañana va a ser 8 días, hicimos entrega a más de 2.004 familias en Pilar exactamente. Esto sería 5.490 en todo Ñembucú, implica 1.789 millones, casi 1.800 millones en Ñembucú, que ya se pagó todo. Y eso va a pasar también a los otros departamentos, no solamente a estos departamentos. Eso Ministro, es como una medida de contingencia y de darle un poquito de... Dinamización. Porque le sobra a la gente. Te cuento algo positivo también. Hay suficientes víveres. O sea, el paquete de víveres nomás creo que hay. Pero yo voy a mitad la soomía. Hay que complementar. Hay que complementar. Entonces, eso nosotros hemos decidido en el equipo tanto económico como social, de que se pueda dar un pago adicional del Tecopora para las familias más vulnerables. Sería el número 13 del año. Exacto. Sí. Ministro, ¿cuál es la diferencia del ministerio, entre el Ministerio de Desarrollo Social y lo que fue antes la Secretaría de Acción Social? ¿En qué cambia sustancialmente ser ministerio ahora? Bueno, implica muchas cosas, pero yo no quiero entrar en una teoría larga y tediosa. ¿En qué le beneficia a la gente nomás? ¿En qué le beneficia a la gente? Sí. Le beneficia a la gente en el sentido de que ya hay un ministerio que debe y va a manejar y va a ser, o es, la institución rectora de todos los programas sociales. Todavía falta darle un poquito más de volumen, ¿verdad? Más musculatura al Ministerio de Desarrollo, porque estructuralmente es todavía como la Secretaría de Acción Social. Pero nosotros tenemos que absorber programas que son sociales. Por ejemplo, la tercera edad, que todo el mundo me pregunta, ¿ustedes ya manejan eso? ¿No? Ahora está en diputados, no pudo pasar el filtro del Senado, pero creo que en diputados hay tendencias favorables en números y ese programa puede pasar al Ministerio de Desarrollo Social. Tenemos muchísimos problemas y muchos reclamos en el sistema de censo para los adultos mayores. Ese es un tema que le interesa mucho a la gente. Entonces, el Ministerio de Desarrollo tiene que absorber a todos los programas y a todas las entidades que ejecutan programas sociales dispersos
y que en la dispersión de esas acciones es débil. Porque Nosotros suele haber superposiciones. Exacto, por ejemplo, Senadis, DIVEN, nosotros tenemos que trabajar juntos. No es que van a desaparecer esas instituciones, sino lo que va a pasar es que vamos a hacer un arreglo institucional en todo. Ya hay un paquete de propuestas y proyectos legislativos para que eso se dé. La También, universalización de la tercera edad. y es un tema no solamente de decisión ética o de una responsabilidad del Estado, sino que tiene también que ver con la financiación, la fuente de financiación que tiene que tener. Eso es un tema más parlamentario, ¿verdad? Que ellos tendrán que decidir eso con el Ministerio de Hacienda. Pero después hay que ejecutarlo. Y después hay que ejecutarlo. Si hay posibilidad de asegurar esos fondos, espectacular. Pero tenemos que saber y tenemos que entender que si vamos a utilizar de los fondos de compensación, porque se habla mucho del Fonacide, del Royalty, que hay mucha plata en Itaipú, eso en el 2023 y a futuro, cuando el Paraguay utilice esa energía, nosotros vamos a bajar esa compensación. O sea, esa plata va a ir disminuyendo, ¿verdad? Entonces, la demanda si nosotros utilizamos esos recursos para el pago de adultos mayores, va a subir la cantidad de personas, ¿verdad?, que van a ir entrando en ese subsidio, pero la proporción de los fondos, si nosotros queremos garantizar con esos fondos de compensación, eso va a ir bajando. Eso puede llegar en un momento a colapsar. Lo que está pasando con el sistema jubilatorio. Lo que pasa con el sistema jubilatorio. Acá lo importante es que nosotros podamos asegurar que si se aprueba la ley, evidentemente tenga una seguridad. Eso yo le dije a los parlamentarios, le dije a los diputados. Hablamos con los senadores, bueno, nosotros somos invitados a las comisiones sociales y hablamos de esto. Ellos tienen que asegurar esos fondos. Por eso cuando hablamos del paquete tributario, que nadie quiere escuchar y evidentemente no da gusto hablar de impuestos, el Paraguay tiene una presión tributaria del 9.5% en la región, cuando que el promedio está por encima de 15 a 20. Aquí nosotros necesitamos garantizar algunas... ¿Sabes qué es lo que pasa, ministro? Algunos programas, porque si nosotros no aseguramos, nos puede pasar lo que pasó a la Argentina. Llegar a una debacle total y llevar al país a la quiebra no tiene sentido. Y entramos en el corralito. Entramos en el corralito. Ministro, lo que pasa es que la presión tributaria en el país aparentemente se quiere aplicar de manera general, cuando se puede aplicar de manera discriminada en impuestos como el tabaco, bebidas azucaradas, en la misma soja. Al final de cuentas, la misma presión tributaria para el que vende yuyo y para el que está facturando millones de dólares en soja. Sí, lo que necesitamos es un sistema tributario más justo. Yo no tengo el expertise, digamos, en esa materia, pero sí entiendo algo de finanzas y como sé sumar, entiendo perfectamente de que el que gana más tiene que dar más. Nosotros tenemos una producción de soja muy fuerte en el país. Somos uno de los mayores productores de soja en proporción al territorio y a la demografía, a esa proporción, uno de los más grandes del mundo inclusive. Y esa generación de riqueza, porque eso genera riqueza, se debe también reinvertir en el país. Entonces, yo no quiero especificar exactamente, pero creo, porque también soy parlamentario con permiso, creo que es un tema que hay que discutirlo con todos los paraguayos. Esto hay que hablar en todas las capitales departamentales, hay que explicarle a la gente. Me pareció muy lamentable lo ocurrido también con la caja de jubilaciones de los médicos, que no se socializó, no se entendía muy bien. Yo siendo un alto funcionario del Estado, tampoco podía entender muy bien qué era lo que pasaba, ¿verdad? Entonces, me pareció que se tendría que haber hablado mucho más. Se tuvo que haber conversado mejor, hacer audiencias públicas, hacer los números, porque esto no es una cuestión de el gobierno de turno no tiene voluntad política o porque los médicos quieren hacer huelgas, sino acá hay que buscar soluciones, acá hay que buscar el equilibrio. Además, ministro... y creo que se puede consensuar. Además, hay una cuestión que aparentemente todavía no terminamos de entender. Lo que son cuestiones del gobierno y cuestiones del Estado. Exacto. Entonces, parece que queremos encasillar en el gobierno y no en una cuestión de Estado. Hay que diferenciar eso. Sí.
Sí. Ahora, cuando estabas como gobernador aquí en el departamento de Caguazú, uno de los temas que más abordabas era la pobreza. Sí. Es más, en tu gobierno habías informado que Caguazú pasó de ser el segundo al tercero más pobre. ¿Cómo Sí. estamos Cierto. en el país? ¿Cómo estamos con los Del país. índices de pobreza? Sí, muy buena pregunta. Nosotros, con los programas sociales que tenemos como Ministerio de Desarrollo Social, no somos los únicos que tenemos programas sociales. Entiéndase programa social, por ejemplo, el control prenatal del sistema de salud pública. Entiéndase en programas sociales también de protección social, como el pago del subsidio a adultos mayores, también es protección social. Protección social, ¿qué es básicamente? Es el conjunto, ¿verdad? Es el conjunto de acciones o de prestaciones, mejor dicho, que el Estado ofrece a la población para poder utilizar un servicio mínimo para las necesidades básicas, en salud, en educación, en acceso a la vivienda, porque nosotros también tenemos un subsidio para la vivienda, que es el TECOJA. Los territorios sociales, tenemos mucho acá en Oviedo. La gente accede a un inmueble, a un lote, nosotros le estamos dando estamos regularizando esos lotes. Eso también es protección social. Eso también es una ventana de un servicio social, porque es un subsidio. El poseedor paga un precio mucho menor del precio real, porque el Estado subsidia el resto. Después ya puede acceder a una vivienda propia. Tenemos el programa Tecopona, que es un programa que consiste en un bono alimentario en efectivo, dinero en efectivo, 40.000 guaraníes por hijo otra vez. Para los que tienen un hijo o un integrante con discapacidad permanente o severa, también tiene un plus de 150.000 guaraníes más. Un promedio de 450.000 a 500.000. Mucha gente se interroga, como yo lo hice en su momento, de por qué se le da esos recursos a la gente. Porque la gente te dice, estamos acostumbrando a recibir plata y a no trabajar. Sin embargo, hay que entender que la desigualdad fuerte, la fuerte desigualdad, es ineficiente para el Estado a largo plazo. Porque esos chicos que hoy van a la escuela, que están matriculados, que están vacunados, porque esa es una transferencia obligatoria, o sea, se le entrega el aporte, pero las familias están obligadas a vacunarle a sus hijos, a matricularle en las escuelas. Entonces hay una corresponsabilidad. ¿Es un condicionamiento? Sí, es un condicionamiento. Sí, eso se tiene que revisar, permanentemente se verifica con los guías familiares. Te doy los datos estadísticos, como me hablaste de pobreza. Sí, a eso quería Te hablé ir. un poquitito de los programas para que sepas cuáles son algunos de ellos que han mejorado el acceso a educación, a salud. Del 2008 nosotros teníamos una proporción mucho más grande de pobreza del país. Estamos hablando de 12, 10, y con los programas sociales fuimos disminuyendo. Estamos hablando de pobreza extrema. ¿Y a cuánto reducimos de 10? Nosotros llegamos a 4.8 ahora. 6 puntos se redujo. Sí, muchísimo. ¿Y en qué Casi periodo de seis. tiempo? No, y desde el 2008 en adelante. Ajá. Sí. En pobreza general tenemos, el año pasado teníamos 26 y bajó a 24. Un poco más lento eso. Un poco más lento, pero ¿cómo nosotros podemos medir eso? La gente va a decir, no, pero ya antes eso, España no podía ocupar. Pero lo que se mide es cuánto necesita una persona diariamente como un monto mínimo para sobrevivir, para alimentarse. El que puede llegar a un monto mínimo de poder alimentarse por lo menos y cubrir sus necesidades básicas está dentro de la línea de pobreza general. Y el que está menos está por debajo de la línea de pobreza, como se dice, ese es un pobre extremo. ¿Y de cuánto estamos hablando para graficarle un poco a la gente, ministro? ¿De Somos cuántos 6 guaraníes? millones. ¿De cuántos guaraníes para saber un poco si la gente... $1.50. Estamos hablando 10.000 guaraníes. de 10.000 guaraníes. 9.000, 10.000. Es lo que se necesita. Sí. Es lo que el Banco Central del Paraguay establece. De ahí para arriba salimos de la extrema pobreza. Hablando, sí. O sea, es decir, 300.000 guaraníes por mes por persona. Tiene que tener un poquito más, sí, un poquito más tal vez. Entonces, nosotros con los programas sociales que tenemos llegamos a la población de pobreza extrema, llegamos al 49.3%. Eso es lo que se puede cubrir, casi la mitad nomás, pero nos falta mucho.
Hoy llegamos a 594.000 personas, 157.000 familias. Sacamos un promedio y es una proporción importante. Le ayuda mucho a la gente. Y este tipo de programas de protección existe en Chile, Uruguay, Argentina, Brasil y Estados Unidos mismo, ¿verdad? Y otros países, inclusive Alemania. Nosotros inclusive, Cristian, tenemos un programa, o sea, dentro del programa Tecopora, una innovación importante que es el microseguro de vida. Es un seguro de vida. O sea, las familias que están dentro de este programa, estamos llegando a 34.000 aproximadamente de cobertura a familias a nivel país. Cada año estamos creciendo más. Porque cuando ocurre un siniestro de pérdida de un miembro de la familia, le cuesta muy caro a una familia. Y tenemos que estar buscando cajón a la gente. Exactamente, entonces es complicado. Ellos tienen un seguro de vida que puede llegar hasta 6 a 7 millones de guaraníes el subsidio, o sea, le cubre todo, ¿verdad? Ministro, así por último y breve, porque después quiero pasar a otro tema. Okay. Veo que solés hablar mucho con el presidente. ¿Cómo está él en relación a la gestión de gobierno? Es decir, ¿está conforme o qué cosa expresa el presidente? No podemos hablar con él, pero te vamos a preguntar a vos, ¿verdad? El presidente siempre quiere más, o sea, nosotros pensamos que tenemos un potencial importante y cada gobierno al entrar, evidentemente, entra con un equipo. A veces algunos están más adiestrados, otros menos quizás, pero yo creo que nosotros hoy ya estamos a la altura en donde ya tenemos que tener un rendimiento mejor inclusive. El presidente siempre pide que pongamos el mayor esfuerzo, que tengamos mayor ejecución presupuestaria. Se le dio la tarea, esa misión también al ministro de Hacienda, al ministro de la Secretaría Técnica de Planificación, para que pueda hacer un monitoreo de las ejecuciones presupuestarias, para que se utilicen esos recursos a fin de que podamos dinamizar más la economía. Esa es la famosa teoría keynesiana, ¿verdad? De que el Estado, el gobierno debe. En un país pequeño como el nuestro, el Estado impacta fuertemente en la economía. O sea, como no tenemos una población muy grande, apenas llegamos a 6,8 millones de habitantes, la presencia del Estado es importante. Yo particularmente creo que eso va a tener su impacto en poco tiempo, ojalá sea así. La estimación del crecimiento del PIB con la desaceleración económica del 4 habíamos bajado a una expectativa de 3 a 2.5, ¿verdad? Y bueno, ojalá se pueda dar eso. Lo importante es crecer y que ese crecimiento también impacte en la microeconomía. Ministro, quiero transportar un poco nuestra entrevista al plano local, porque aquí tenés algo, ¿verdad? Porque independientemente a que seas ministro, o sea, sos un político en función de gobierno, el político también siempre está en campaña permanente, ¿verdad? Y en Paraguay tenemos una particularidad, que prácticamente cada 2 años estamos iniciando campañas. Ahora estamos, por ejemplo, ya en campaña para las municipales, y no solamente para las municipales, sino que para elecciones de autoridades del Partido Colorado, también, específicamente. Y yendo específicamente a eso, ¿cuál es por decirlo así, cuál es el norte que Colorado Añetete va a seguir para esta campaña? No tiene definido todavía candidatos, sin embargo, hay nombres. Y entre esos nombres está el tuyo. Bueno, en primer lugar, nosotros como Colorado Añetete tenemos un líder nacional, que es el presidente de la República, don Mario Abdo Benítez. Pero al mismo tiempo le toca cumplir la función de ejecutivo del presidente de la República. Entonces hay que manejar siempre con mucha prudencia, porque nosotros como oficialistas tenemos una gran responsabilidad. Estamos en función de gobierno, como bien lo dijiste. El presidente es de la idea de hacer una plenaria nacional cuando él lo crea oportuno, para que podamos debatir ese tema. Creo que el gobierno nacional necesita siempre de una gobernabilidad. Me parece un avance súper importante que hayamos podido unir las bancadas tanto en el Senado como en diputados, porque eso ayuda a una estabilidad política, a una mayor gobernabilidad. Aunque hay cuestionamientos. Hay cuestionamientos, pero el partido tiene que tener algún tipo de sintonía, en los temas por lo menos. Es imposible que todos pensemos igual. Pues si todos pensamos igual, quiere decir que alguien piensa por todos nosotros. Entonces es bueno que exista también puntos de vista diferentes.
Creo que hay todavía tiempo, por eso te decía, como nosotros estamos en función de gobierno, no podemos acelerar mucho eso. Generaríamos un internismo extemporáneo y muy prematuro. Pero hay algunos amigos que te plantean, te dicen... vos no ¿Quién te va a decidir interesa. quién va a ser el presidente, el candidato? Y el gran elector es el presidente. O sea, hay que reconocerlo. Uno puede tener, no sé, algún tipo de cuestionamiento en los medios, etcétera, pero siempre un presidente en el primer año de gobierno es muy fuerte. O sea, es natural. El declive de un gobierno generalmente empieza en el cuarto año, dependiendo de cómo le vaya, ¿verdad? ¿Y estarías pero en hoy condiciones de asumir esa candidatura, Mario? no puedo hablar de eso, Cristian, porque no hay ningún tipo de planteamiento, ¿verdad? Solamente diálogos, conversaciones. Y hay que tener en cuenta también lo siguiente, nosotros tenemos un equipo nacional y departamental donde el senador Beto Velar también manifiesta su interés, ¿verdad? Hace rato que no hablamos del tema frente a frente. Pero dijo todavía. que no estos días. En estos días había dicho que no tiene plata. le entusiasmaba mucho, no sé. Pero yo respeto también eso, evidentemente hay que hablar, nosotros somos el mismo equipo, yo le tengo un gran respeto a él y un gran aprecio personal también, porque además de trabajar juntos en política, tenemos una larga amistad personal. Entonces, todo eso hay que conversar, ¿verdad? Yo no podría asumir ningún tipo de compromiso sin hablar con los amigos, sin hablar con los compañeros, sin hablar a nivel local y también a nivel nacional. Bueno, después... Pero en política siempre estamos en carrera, Cristian, eso es categórico. Creo que el partido necesita, hablaré más de las proyecciones y de perfiles de personas. Creo que el Partido Colorado necesita, te escuchaba en la entrevista anterior con el senador, tiene que tener la capacidad de innovarse a sí mismo, ¿verdad? Hay que reinventarse permanentemente, ¿eh? La tecnología, imagínate, oye, ustedes están transmitiendo ahora por internet, creo, ¿verdad? Nos veías por internet. Sí, les veía. Entonces, eso también implica innovaciones. Y en toda profesión, en el periodismo, en la medicina, en el fútbol, hoy hay que ser más atleta que técnico, porque buenos jugadores como Willy Mendieta no están en la selección, porque la preparación atlética implica marcar y tener más presencia. Y en política es lo mismo. Hay que estar en Nosotros training. tenemos que estar en training y tenemos que innovar y ser atractivos también al elector y al ciudadano. Bueno, luego quiero hablar de la cohesión, si sigue existiendo en Jóvenes al Poder y qué proyección hay para el 2020. Sin problema. Antes quiero contarles que la comunicación es algo fundamental y primordial en una institución o empresa, ya sea privada o pública. ¿Cómo podés hacer para mejorarla? INCIDE Comunicación Estratégica es la consultora que te ofrece las mejores estrategias basadas en los objetivos de la institución. En INCIDE somos profesionales en la comunicación de gestión de gobierno para generar un alto impacto a través de la comunicación. Contacta con nosotros al 0971-401-801. INCIDE Comunicación Estratégica. Los domingos tenés una excelente opción para disfrutar de una gastronomía diferente y en familia. Asimismo, todos los domingos puedes disfrutar de la auténtica paella española en tu casa y en familia. Haz tus pedidos al 0991-990-925. Y el mejor espacio para publicitar en televisión te lo selecciona Puyacá, agencia publicitaria. Mira cómo puedes hacer. Tu producto, empresa o servicio puede formar parte de este espacio. Contacta con nosotros al 0994-474-401 y un asesor te va a dar las mejores opciones para que puedas vender más a través de Mejor Hablemos. Acá, agencia publicitaria. Mario, hablabas de un equipo departamental. Sí. Y no es la primera vez seguramente que te van a preguntar. De hecho que en ese lugar donde estabas estuvo el presidente del Congreso y el líder de Jóvenes al Poder. Así es. Y le habíamos preguntado cuál es la cohesión real en Jóvenes al Poder entre Mario Varela y Beto Ovelar. Teniendo en cuenta que inicialmente... Y esto no es por menospreciarte, pero fuiste una persona que inició detrás de Beto Velar en la política. En tu biografía veíamos que cuando él era gobernador vos eras secretario de la Juventud. Por supuesto. Lo que pasa es que ese es un ciclo de vida natural. Sí. Alguien te tiene que guiar en algunos momentos. En algún momento fue Juan Ramón Chávez, el presidente del partido, y Eliana. O sea, son procesos naturales y que yo evidentemente reconozco siempre. Ocurre que Caguazú hoy tiene un escenario muy diferente
hace 1 o 2 años atrás. Un actor político muy importante y muy fuerte, sigue siendo un líder político desde luego considerable, el diputado Soto Estigarribia, y siempre se polarizó también con eso con el senador Beto Velar. Entonces siempre se generó eso. Hoy el diputado no está en funciones, digamos, legislativas o ocupando un espacio, digamos, en el Parlamento. Después de mucho tiempo. Después de mucho tiempo. Entonces eso genera naturalmente una situación de mucha ansiedad, algunos están medio perdidos en la incertidumbre. ¿Y líder Cañí? Entonces, pero yo entiendo que son procesos naturales y uno va generando, yo fui gobernador 5 años casi, renuncié para ser candidato a diputado, y eso siempre genera una afinidad de trato con alguien. Es imposible que una persona pueda hablar con miles y miles cada semana. Va a hablar un diputado, va a hablar el senador, va a hablar el gobernador en su momento. Entonces son ejercicios naturales, no son premeditados ni conspiraticios, ¿verdad? Como a veces se quiere generar, ¿verdad? Pero eso es natural, entonces no hay que incomodarse. Acá lo importante es que nosotros dialoguemos bien siempre con el senador, y yo estoy seguro que nosotros dialogando, conversando, siempre podemos lograr y tener un acuerdo, ¿verdad? En varios temas, ya sean el tema de las candidaturas, y yo creo que nosotros estamos bastante bien. ¿Están cohesionados todavía? Estamos bien, lo que pasa es que crecimos ambos. Él es presidente del Senado, yo soy ministro del Ejecutivo, o sea, es un escenario diferente, entonces es normal de que esas... ¿Y en ese movidas escenario hayan. el liderazgo de uno o de otro disminuye y aumenta, se equilibra, se paraleliza? Yo no sé, la verdad que No hablo en liderazgo en el ejercicio de la función de gobierno, sino que sí. en el liderazgo de la política partidaria. Por supuesto, la política primero es una actividad dinámica. Sí. Uno no puede quedarse. O sea, si vos te quedas quieto todo el tiempo en tu casa, lo más probable es que mañana no puedas tener una adhesión política. O sea, uno tiene que moverse. Y yo creo que ambos trabajamos muy bien. Beto es una persona que es muy dinámica, trabaja bastante en política. Y siempre trabajamos muy bien. La verdad que yo creo que ha sido un ejercicio importante, pero no somos solamente nosotros, hay muchos otros actores políticos también, con proyecciones importantes, emergentes, promesas que para nosotros es importante, no se puede acaparar todo el tiempo. Independientemente, Mario, a que hoy en día seas ministro, Sí. siempre seguramente seguís la actividad gubernamental en Coronel Oviedo y en el departamento. Hay muchas cosas Sí, sigo. hay muchas cosas que preocupan. Por ejemplo, Sí. siempre estamos mencionando los niños escolares todavía no reciben su almuerzo ni su merienda en el Sí. departamento de Caaguazú, Sí. en la ciudad de Coronel Oviedo. Pero quiero ir a lo siguiente. ¿Cómo se está proyectando Jóvenes al Poder, Colorado Añetete en Coronel Oviedo de cara a las elecciones 2020? Sí. Hay mucha gente que ya habla de candidatura, de precandidatura, ahora se desbloquea la lista, sí. Aparecieron una infinidad de gente lanzando su nombre como para ser concejales. Me parece que todavía no entendieron que no es lista abierta, es lista desbloqueada nomás todavía. ¿Verdad? Pero sí. Jóvenes al Poder, ¿qué está haciendo ya en materia política? No te digo en campaña, sino que proyectando. Sí, estamos reuniéndonos permanentemente, tenemos un grupo de gente joven, nos interesa ahora que los jóvenes puedan participar, estamos hablando de eso, estamos haciendo charlas, también conferencias, actividades institucionales como movimiento. Y en materia política estamos discutiendo, evidentemente hay que buscar nombres que puedan aglutinar. Nosotros queremos retener la intendencia municipal a nivel local y prepararnos para los desafíos futuros departamentales y nacionales. Yo confío mucho que vamos a tener una buena elección. No nos apuramos demasiado, estamos mirando, estamos discutiendo. ¿Pero ya hay opciones de nombres? Y sí, porque hay gente que tiene interés. Sí. Para nosotros eso es importante. O sea, compañeros como el Marcos Benítez, que es de público conocimiento, siempre han manifestado su interés. Y bueno, nosotros no le vedamos a nadie, pero cada uno tiene que tratar de conquistar
a la gente, a la dirigencia, a los ciudadanos, con programas, con proyectos. Y no solamente vender la persona, sino hay que vender ideas, hay que vender programas, hay que vender Una causa. vender en el buen sentido de la palabra. Pero todavía falta un poquito, falta todavía un buen trecho. Y bueno, vamos a ver si aparecen otros compañeros que manifiesten y quizás otros que no lo manifiestan, pero que también podrían tener chances de competir. ¿Crees que sea posible el consenso para las municipales de Oviedo? Puede ser, puede ser. Solo que nosotros estamos en un momento muy bueno dirigencialmente. A mí me parece que nosotros tenemos suficiente cantera como para poder proponer figuras de nuestro movimiento. Hay un dicho que dice, en política no se regala espacio, hay que ganar. Nada, no, nada. Aparte de eso, hoy no basta con que un líder político te dé nomás una bendición. Eso no existe. Ministro, Es importante, pero no es determinante. Ministro, ¿cómo estás viendo lo que ocurre en Coronel Oviedo? Hoy hubo una especie de, incluso una manifestación hasta agresiva que se suspendió la sesión de la Junta Municipal Sí. que se iba a desarrollar hoy y tuvo que ir a intervenir. Al principio del programa yo preguntaba, ¿qué hacía Beto Velar ahí? Y después me interioricé que tuvo que ir a intervenir el senador Beto Velar porque había una especie de confrontación entre adherentes del intendente municipal contra una de las concejales del mismo equipo. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cuál es tu lectura de lo que está ocurriendo? Y eso no está bien. No se puede utilizar ningún método agresivo ni de violencia. No sé de dónde viene, ni quién provocó, ni quién inició. Pero en democracia nosotros tenemos que tener respeto, ¿verdad?, a las posiciones. Ningún mandato es imperativo. Por eso yo no creo en los métodos de agresión física material. No es bueno. Hay que hablar. Si no estás de acuerdo, me lo decís. Ejerces tu libertad, pero no se puede amedrentar. Seguramente te vas a interiorizar del caso y ver que Sí, está me ocurriendo. comentaron más o menos. Es algo muy fresco No sabía todavía, que el sí. senador se fue ahí. Sí, tuvo que ir. Pero eso no es un buen síntoma. Nosotros no estamos acostumbrados, no debemos acostumbrarnos a ese tipo de situaciones. Yo creo que se tiene que dialogar y se tiene que buscar persuadir con los argumentos, ¿verdad? No creo, yo no creo, yo soy un hombre que cree en la paz y que cree en la confrontación de las ideas. Y no importa si no pensamos igual, pero tenemos que respetarlo. Mario, yo en algún momento intercambié contigo libros. Sí. Porque Tengo igual que yo muchos también, nuevos ahora. sí, a la gente que nos está mirando, ¿qué libro le recomendaría leer? Muchísimo, no sé, depende de qué tipo Algo, de lectura. no, pero algo que vos recomendarías que le pueda ayudar un poco a entender las situaciones que Sí, pasan, por lo sí. menos, ¿verdad? Te cuento una anécdota como introducción para recomendarte algunos títulos. Hace poco me visitó un dirigente social que nunca militó en nuestro partido, nunca fue colorado, y me dijo, no voy a decir el nombre porque quiero preservar su intimidad, su identidad, su privacidad, mejor dicho. Me dijo, yo siempre trabajé en los temas sociales, los territorios sociales, y siempre estuve molesto con las autoridades. Después estudié ciencias políticas, hice un trabajo de investigación sobre pobreza y por qué hay pobreza. Y me di cuenta que no solamente la autoridad es responsable, me dijo. Me pareció una conclusión muy interesante, yo le conozco, un dirigente social. Me dijo, la ciencia te ayuda muchas veces a mejorar tu lectura de la situación. Entonces, no nos sirve a nosotros quemarle a todas las autoridades en la plaza pública y enterrarlos en la plaza pública. Lo que tenemos que ver es qué podemos hacer juntos para generar las soluciones a la situación. Porque es preocupante el nivel de crispación y de intolerancia que estamos viviendo. Entonces, yo recomendaría un libro que hoy estoy leyendo, se llama ¿Por qué fracasan los países? Lo escribe, son dos profesores de Harvard, Daron Acemoglu y el otro se llama
James Robinson. Hay un libro, Y otro libro que también hay uno estoy similar que leyendo. es ¿Por qué fracasan las democracias? Sí, sí. En realidad dice ese libro, el título, que estoy leyendo un libro también que se llama ¿Por qué caen las democracias? ¿Por qué caen las democracias? Sí, sí. Entonces, ese es un libro muy bueno también, que describe un poco nuestra situación actual. Estuve la vez pasada en el Congreso de Ciencias Políticas y hicimos un pequeño esbozo de eso, porque creo que hay que discutir. Hay que discutir. No podemos terminar solamente en una discusión política de entretenimiento o venderlo como un producto o un show. Eso es peligroso. O para ver quién tiene la razón. O para ver quién tiene la razón y vamos a cortarle la cabeza a fulano. Eso es peligroso, porque eso le puede pasar mañana a cualquiera. A un periodista le puede pasar mañana, no solamente a un político, sino también a un sacerdote. O sea, el nivel de Todos estamos en un intolerancia, escrutinio todo está, público. por supuesto. Cualquier persona que haga actividad pública o esté en la consideración pública siempre está sujeto a algún tipo de crítica. Lo importante es comprobar si efectivamente se actúa de buena fe o de mala fe, ¿verdad? Pero esos son títulos que yo recomendaría a Bueno, la gente. lo vamos a anotar. Mario, te agradecemos mucho porque estés aquí con nosotros en este Igualmente. Nobel programa. La casa es chica, pero el corazón es grande, solemos decir. Te agradecemos por estar aquí. Y bueno, como sos de Oviedo, y le decíamos recién también al senador Salim Busargui, te regalamos un minuto de cámara para que te dirija un poco a la gente de tu ciudad. Sí, sí, sí. Bueno, agradezco mucho la oportunidad de poder estar con ustedes y decirle a la ciudadanía que nosotros pueden tener ustedes la certeza y la seguridad que ponemos todo el esfuerzo posible en cada acción y en cada decisión que estamos tomando. A nivel de gobierno, a nivel del Ministerio de Desarrollo Social, yo me debo mucho a la ciudadanía del departamento de Caguazú y especialmente Coronel Oviedo. Estamos trabajando con mucha fuerza. Hemos duplicado la cantidad de beneficiarios del Tecoporán Coronel Oviedo. Cuando yo asumo en agosto de 2018 teníamos alrededor de 700, 800 familias. Hoy estamos pasando 1.500. El departamento del Caguazú tiene casi 20.000 familias protegidas. Tenemos un programa que se llama Tenonderá. No queremos, y eso te digo a ti, Cristian, de la audiencia, no queremos que la gente reciba nomás el subsidio. Le estamos enseñando a la gente a hacer microproyectos, pequeños negocios, y le damos un capital semilla de 3 millones, hasta 3 millones de guaraníes para que ellos puedan tener su propia iniciativa, su propio pequeño negocio, un tallercito para reparar celulares, un taller de moto, una gomería, etcétera, para la gente humilde. Hay que creer en la gente. Nosotros podemos generar también emprendimientos. Hay que ser emprendedores, hay que creer en la gente. Yo creo mucho en el Caguazú, creo mucho en Coronel Oviedo, creo mucho en el Paraguay, así es que creo mucho también en ustedes. Mario Varela, muchísimas gracias. Yo quiero contarte, y Sí. vos sabés porque sos hombre de comunicación, Sí. no podemos saber cuánta gente nos está mirando por televisión, Canal 5 TV Max. Sí. Pero sí, aquí en producción me está diciendo que hay muchísima gente mirando por internet. Ah, sí. Que eso sí podemos medir, Sí. y mucha gente que te envían sus saludos. Así que muchas queríamos gracias. contarte eso. Muchas gracias y también espero que hayan críticas constructivas para que podamos mejorar. Eso se puede lógicamente considerar siempre que la gente nos envía algunos mensajes y con gusto respondemos. Así que muchísimas gracias por la invitación. Así teníamos una charla profunda e interesante con Mario Varela Cardoso, ministro de Desarrollo Social. Nosotros vamos cerrando el programa de hoy con la promesa de volver a encontrarnos el próximo jueves a partir de las 20 horas desde los estudios de Oviedo Press y por las pantallas de Canal 5 TV Max. Que tengan buen fin de semana.